En el apacible pueblo de Pine Grove, enclavado en el corazón de los montes Ozark, la vida transcurría a un ritmo pausado. Los densos bosques y colinas ondulantes que rodeaban la comunidad parecían aislarla de los problemas del mundo exterior. Pero en una fresca mañana de otoño de 2018, la tranquilidad de Pine Grove se vio destrozada por un crimen que expondría las oscuras corrientes que fluían bajo su plácida superficie. El día comenzó como cualquier otro en el Pine Grove Diner, una institución local que había servido abundantes desayunos y chismes en igual medida durante más de 5 décadas. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando Sarah Collins, una camarera, llegó para su turno de la mañana. A sus 32 años, Sarah era un rostro familiar en el pueblo, conocida por su cálida sonrisa y la silenciosa fortaleza que había mostrado tras su reciente divorcio. Mientras Sarah se ataba el delantal, charlaba con Marge, la dueña del restaurante, sobre sus planes para la noche. «Tom me llevará a ese nuevo restaurante italiano en Oak Ridge», dijo, con un ligero rubor coloreando sus mejillas. «Hace tiempo que no tengo una cita de verdad». Marge chasqueó la lengua aprobatoriamente. «Ya era hora, cariño. Te mereces algo de felicidad después de todo lo que has pasado con ese bueno para nada de tu ex». Ninguna de las dos mujeres notó al hombre sentado en el reservado del fondo, con los nudillos blancos mientras agarraba su taza de café. Robert Collins, el exmarido de Sarah, había sido un cliente habitual del restaurante desde el divorcio, curando sus heridas y su resentimiento con interminables tazas de café negro. Mientras Sarah se movía por el restaurante, rellenando tazas y tomando pedidos, los ojos de Robert seguían cada uno de sus movimientos. La visión de su sonrisa, que antes era una fuente de alegría, ahora lo llenaba de un amargo cóctel de anhelo y rabia. Cuando la oyó mencionar su cita con Tom, algo dentro de él se quebró. Robert salió del restaurante esa mañana con una tormenta gestándose en su mente. Para quienes lo conocían, siempre había sido un hombre de rutina y control. Un exmilitar convertido en capataz de construcción, Robert se enorgullecía de su disciplina y orden. El divorcio había trastocado su mundo cuidadosamente estructurado, dejándolo a la deriva y cada vez más desesperado. A medida que avanzaba el día, los pensamientos de Robert se dispararon. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Sarah con otro hombre, riendo y feliz de una manera que no había sido en los últimos años de su matrimonio. Al caer la tarde, un plan había comenzado a formarse en su mente. Un plan que aseguraría que Sarah nunca lo volvería a abandonar. Al otro lado del pueblo, la detective Lisa Martínez estaba terminando el papeleo en el departamento de policía de Pine Grove. A sus 38 años, Lisa era relativamente nueva en la fuerza, habiendo sido transferida desde San Luis 2 años antes. Su experiencia en la gran ciudad a menudo la ponía en desacuerdo con el enfoque más relajado de sus colegas rurales, pero sus agudos instintos y dedicación le habían ganado respeto. Mientras Lisa se preparaba para irse a casa, no tenía idea de que en cuestión de horas se vería sumergida en el caso más desafiante de su carrera, uno que pondría a prueba sus habilidades como detective y la obligaría a enfrentarse a la oscuridad oculta que puede acechar incluso en las comunidades aparentemente más idílicas. La noche se desarrolló con una calma engañosa. Sarah se encontró con Tom Peterson, un profesor local de secundaria, en Bella Notte, el nuevo restaurante italiano que se había convertido en la comidilla del pueblo. Tom, con su sonrisa fácil y su suave comportamiento, era todo lo que Robert no era. Mientras compartían una botella de vino y se demoraban sobre la pasta, Sarah sintió una chispa de esperanza de que quizás su vida finalmente estaba dando un giro. Mientras tanto, Robert estaba sentado en su camioneta estacionada a una manzana de distancia, con una botella de whisky en el asiento a su lado. Con cada minuto que pasaba, su rabia y celos crecían, alimentados por el alcohol y una vida de inseguridades. En su mente, Sarah seguía siendo su esposa, y la idea de que estuviera con otro hombre era más de lo que podía soportar. A medida que el restaurante se vaciaba y las luces de Bella Notte se atenuaban, Sarah y Tom salieron, riendo suavemente mientras caminaban hacia el auto de Tom. Robert observó con ojos nublados cómo Tom abría la puerta del pasajero para Sarah, su mano demorándose en la parte baja de su espalda en un gesto de intimidad que llevó a Robert al límite.
Lo que sucedió a continuación sería reconstruido en los días y semanas siguientes. Un rompecabezas de declaraciones de testigos, evidencia forense y las torturadas confesiones de un hombre llevado al borde de la locura. Tom Peterson nunca llegó a casa esa noche. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente por un madrugador corredor en el parque Whispering Pines, un lugar popular para picnics y paseos tranquilos. El entorno pacífico contrastaba fuertemente con la violencia que había ocurrido allí pocas horas antes. La detective Lisa Martínez llegó a la escena a las 6:45 de la mañana, el frío aire otoñal, llevando el aroma de los pinos y el sabor metálico de la sangre. Mientras se acercaba al área acordonada, captó los detalles con ojo experto. El cuerpo de Tom yacía desplomado cerca de un grupo de robles, su camisa blanca manchada de carmesí. El suelo a su alrededor estaba alterado, indicando una lucha. «¿Qué tenemos?», preguntó Lisa al primer oficial en la escena, un joven diputado llamado Mike Hawkins. La víctima es Thomas Peterson, 35 años, profesor de secundaria local, informó Hawkins, hojeando su libreta. Múltiples heridas de arma blanca en el pecho y abdomen. La billetera y el teléfono siguen con él, así que el robo no parece ser el motivo. Lisa asintió, su mente ya corriendo a través de posibles escenarios. Mientras examinaba la escena, un destello de metal llamó su atención. Medio oculto entre las hojas caídas había un cuchillo de caza, su hoja oscurecida con lo que era indudablemente sangre. «Embolen eso», instruyó al equipo forense, «y asegúrense de obtener muestras de debajo de sus uñas. Parece que opuso resistencia». Mientras el sol se elevaba más en el cielo, proyectando largas sombras a través de los árboles, Lisa no podía sacudirse la sensación de que esto era más que un acto de violencia al azar. La brutalidad del ataque sugería un crimen pasional, alguien que había perdido el control en un momento de rabia. De vuelta en la comisaría, la investigación se puso en marcha a toda velocidad. Lisa estableció un centro de mando, clavando fotos y notas en un gran tablero de corcho. A medida que los informes comenzaban a llegar, empezó a surgir una imagen de la última noche de vida de Tom Peterson. Los testigos en Vela Note confirman que Peterson estuvo allí con una mujer hasta alrededor de las 10:30 de la noche, informó el detective John Reeves, el compañero de Lisa. La descripción coincide con Sarah Collins, camarera del Pine Grove Diner. Se fueron juntos. Lisa frunció el ceño. Sarah Collins, ¿por qué me suena ese nombre? Una rápida búsqueda en la base de datos proporcionó la respuesta. Finalizó su divorcio hace 6 meses, murmuró Lisa, escaneando el archivo. El exmarido es Robert Collins, capataz de construcción local. Tiene un par de quejas por conducta desordenada desde la separación, pero nada grave. Mientras Lisa miraba la foto de Robert Collins, se formó un nudo en su estómago. Su formación militar podría explicar la precisión de las heridas de cuchillo, y un exmarido despechado ciertamente tenía motivos. Pero sabía que era mejor no sacar conclusiones precipitadas. Necesitaban pruebas contundentes. El siguiente paso estaba claro. Necesitaban hablar con Sarah Collins. Cuando Lisa y John llegaron al pequeño apartamento de Sarah, en las afueras del pueblo, la encontraron en un estado de confusión y creciente pánico. No había tenido noticias de Tom desde que la dejó la noche anterior, y sus llamadas iban directamente al buzón de voz. «Señorita Collins», comenzó Lisa suavemente, «me temo que tenemos malas noticias. Thomas Peterson fue encontrado muerto esta mañana en el parque Whispering Pines». El rostro de Sarah perdió todo color, sus rodillas flaqueando mientras asimilaba las palabras. Mientras John la ayudaba a sentarse en el sofá, Lisa observó el apartamento con ojo de detective. Todo estaba limpio y ordenado, con algunas cajas de mudanza aún apiladas en la esquina, restos de una vida recientemente desarraigada. A través de sus lágrimas,
Sarah relató los eventos de la noche anterior. La cena en Bella Notte, el paseo hasta el auto de Tom, el beso de buenas noches antes de que él se fuera conduciendo. «No lo entiendo», susurró, su voz temblando. «¿Quién querría hacerle daño a Tom?» Lisa dudó antes de hacer la pregunta que sabía que debía hacer. «Señorita Collins, ¿puede hablarme de su relación con su exmarido, Robert? ¿Ha tenido algún contacto con él recientemente?» La expresión de Sarah cambió, el miedo mezclándose con algo más. ¿Culpa? Robert ha sido difícil desde el divorcio, admitió. Viene al restaurante casi todos los días. Solo se sienta y me observa. He intentado ser amable, por el bien de nuestra historia, pero últimamente ha sido más agresivo, diciendo que me arrepentiría si empezaba a ver a alguien nuevo. Mientras Sarah continuaba hablando, pintando un cuadro del comportamiento cada vez más errático de Robert, Lisa sintió que las piezas empezaban a encajar, pero sabía que en investigaciones como estas, las cosas rara vez eran tan sencillas como parecían. Cuando Lisa y John salieron del apartamento de Sarah, su próxima parada estaba clara. Necesitaban hablar con Robert Collins. La casa de Robert era una modesta vivienda estilo rancho en las afueras de Pine Grove. Mientras se detenían en el camino de grava, Lisa notó el césped descuidado y la pintura descascarada, signos de negligencia que insinuaban una vida en desorden. Cuando Robert abrió la puerta, el olor a alcohol rancio salió al exterior. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «¿Qué quieren?», gruñó, entrecerrando los ojos contra el sol del mediodía. «Señor Collins, soy la detective Martínez y este es el detective Reeves», comenzó Lisa, su tono profesional pero firme. «Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su paradero anoche». El comportamiento de Robert cambió instantáneamente, un destello de pánico cruzando su rostro antes de recuperar la compostura. «Estuve en casa toda la noche», dijo secamente. «Vi el partido, tomé unas cervezas. ¿Por qué?» Mientras Lisa explicaba la situación, evaluando cuidadosamente las reacciones de Robert, los ojos de John recorrieron el interior visible de la casa. Botellas vacías de whisky cubrían la mesa de café y una foto enmarcada de Robert y Sarah yacía boca abajo en una mesa lateral. «¿Le importa si entramos y echamos un vistazo?», preguntó John casualmente. Robert dudó, luego se encogió de hombros. «Lo que sea, no tengo nada que esconder». Pero cuando los detectives entraron, quedó claro que Robert sí tenía algo que ocultar. En el fregadero de la cocina, apenas oculta por un paño de cocina, había un montón de ropa ensangrentada, y sobre el mostrador, un botiquín de primeros auxilios yacía abierto, su contenido esparcido como si alguien hubiera atendido apresuradamente una herida. Los ojos de Robert se movieron entre los detectives y la evidencia incriminatoria. En ese momento, Lisa vio cómo se desmoronaba la fachada. El hombre ante ella ya no era el exmarido beligerante, sino un animal acorralado, peligroso e impredecible. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en un borrón de movimiento. Robert se abalanzó sobre un cuchillo en el mostrador, pero John fue más rápido. En segundos, Robert fue sometido, su rostro presionado contra el linóleo, mientras Lisa le leía sus derechos. Mientras llevaban a Robert al coche patrulla, un pequeño grupo de vecinos se había reunido, atraídos por el alboroto. Lisa podía ver el shock y la incredulidad en sus rostros. Para ellos, Robert había sido una figura familiar, el tipo que ayudaba con el trabajo de jardinería, que organizaba la vigilancia del vecindario. Ahora, estaban presenciando su transformación en algo mucho más siniestro. De vuelta en la comisaría, la sala de interrogatorios zumbaba de tensión. Robert estaba sentado encorvado en la mesa, su anterior bravuconería reemplazada por un silencio huraño. Lisa y John intercambiaron miradas, sabiendo que quebrarlo requeriría un toque delicado. «Sabemos lo de la ropa, Robert», comenzó Lisa,
su voz calma pero insistente. «Sabemos que no estuviste en casa anoche. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó realmente?» Durante un largo momento, Robert no dijo nada. Luego, como una presa que se rompe, las palabras comenzaron a salir. Habló de su amor por Sarah, del dolor y la humillación del divorcio. Describió cómo había seguido a Sarah hasta el restaurante, observando cómo reía y tocaba el brazo de Tom. La rabia que había estado acumulando durante meses finalmente había estallado. «Solo quería hablar con él», dijo Robert, su voz apenas por encima de un susurro. «Decirle que se mantuviera alejado de Sarah, pero cuando los vi juntos, algo en mí se rompió. No podía soportar la idea de ella con otro hombre». Mientras Robert confesaba haber confrontado a Tom en el parque, la discusión que escaló hacia la violencia, Lisa sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. El caso estaba resuelto, pero ¿a qué costo? 3 vidas irrevocablemente cambiadas, el sentido de seguridad de una comunidad destrozado. En los días que siguieron, Pine Grove luchó por asimilar la tragedia que se había desarrollado en su seno. El periódico local, el Pine Grove Gazette, publicó artículos de primera plana detallando el crimen y sus consecuencias. Los residentes cerraban sus puertas por la noche, mirando a sus vecinos con una nueva sospecha. Para Sarah Collins, la revelación de las acciones de Robert trajo un torbellino de emociones. Culpa por no haber reconocido la profundidad de su inestabilidad, dolor por Tom y el futuro que podrían haber tenido, y un temor persistente de que, de alguna manera, ella era responsable de lo que había ocurrido. Lisa Martínez se encontró trabajando largas horas, construyendo meticulosamente el caso contra Robert Collins. Mientras examinaba evidencias y declaraciones de testigos, no podía evitar reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y cómo rápidamente el amor podía agriarse y convertirse en algo tóxico y mortal. El juicio de Robert Collins comenzó 3 meses después del asesinato de Tom Peterson, en las profundidades de un amargo invierno en los Ozarks. El juzgado de Pine Grove, un majestuoso edificio de ladrillo que había resistido por más de un siglo, estaba abarrotado cada día de curiosos y miembros de la prensa. El caso había atraído la atención nacional, con entusiastas del crimen verdadero diseccionando cada detalle en foros y podcasts. La fiscal Amanda Reeves, una mujer de agudamente en sus 40, presentó un caso convincente contra Robert. Pintó la imagen de un hombre consumido por los celos e incapaz de aceptar el fin de su matrimonio. La evidencia física era condenatoria. El ADN de Robert bajo las uñas de Tom, el arma homicida con sus huellas dactilares y la ropa ensangrentada encontrada en su casa. Pero fue el testimonio de Sarah Collins el que resultó más devastador. Sarah subió al estrado el tercer día del juicio, su voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. Relató el comportamiento cada vez más errático de Robert en los meses siguientes a su divorcio, las visitas no deseadas al restaurante y las amenazas veladas que había hecho. «Me dijo que si él no podía tenerme, nadie lo haría», testificó Sarah, sus palabras resonando en la sala silenciosa del tribunal. «Nunca pensé que lo decía literalmente». El equipo de defensa de Robert, liderado por el veterano abogado Marcus Denton, intentó retratar a su cliente como un hombre quebrado por el dolor y el alcohol, cuyas acciones nacieron de una locura temporal más que de una malicia premeditada. Trajeron testigos de carácter, antiguos compañeros de trabajo y vecinos que hablaron de la buena reputación previa de Robert en la comunidad. Pero a medida que avanzaba el juicio, se hizo cada vez más claro que la defensa estaba librando una batalla cuesta arriba. La evidencia de la fiscalía era abrumadora, y la propia confesión de Robert, aunque ahora afirmaba que había sido coaccionada, se cernía sobre los procedimientos como una nube oscura. La detective Lisa Martínez subió al estrado el penúltimo día del juicio. Mientras relataba los detalles de la investigación, sus ojos se encontraron con los de Robert al otro lado de la sala. En ese momento, no vio a un monstruo, sino a un hombre vaciado por sus propias acciones, el peso de lo que había hecho grabado en las líneas de su rostro. Después de una semana de testimonios, el caso pasó al jurado.
Pine Grove contuvo colectivamente la respiración mientras 12 de sus ciudadanos se retiraban a deliberar sobre el destino de Robert Collins. La espera fue misericordiosamente corta. Después de solo 6 horas, el jurado regresó con un veredicto. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el presidente del jurado se puso de pie. Sobre el cargo de asesinato en primer grado, encontramos al acusado, Robert Collins, culpable. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sarah Collins, sentada en la primera fila, cerró los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. Robert permaneció impasible, su mirada fija en algún punto medio mientras la realidad de su situación se asentaba. 2 días después, el juez Harold Simmons dictó la sentencia. Robert Collins, entonó, su voz grave. Por el asesinato de Thomas Peterson, este tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el alguacil se llevaba a Robert, este se volvió para una última mirada a Sarah. Sus ojos se encontraron brevemente, toda una vida de historia compartida y sueños destrozados pasando entre ellos en esa mirada final. El impacto del caso en Pine Grove fue profundo y duradero. La comunidad, que una vez se enorgulleció de su tranquilidad y seguridad, ahora se enfrentaba a la dura realidad de que la violencia y la tragedia podían ocurrir incluso en el lugar más idílico. Los residentes comenzaron a organizar grupos de apoyo y vigilancia vecinal, determinados a prevenir que algo así volviera a suceder. Sarah Collins, enfrentando el doble golpe de perder a su nueva pareja y ver a su exmarido condenado por asesinato, encontró consuelo en un inesperado grupo de apoyo formado por otras víctimas de violencia doméstica. Con el tiempo, se convirtió en una voz destacada en la comunidad, abogando por una mayor conciencia sobre las señales de abuso y la importancia de buscar ayuda. Lisa Martínez, profundamente afectada por el caso, se dedicó a mejorar los protocolos de respuesta a situaciones de violencia doméstica en el departamento de policía. Organizó talleres de capacitación para sus colegas, enfatizando la importancia de tomar en serio incluso las amenazas más sutiles. Mientras Robert Collins comenzaba su sentencia en la prisión estatal, Pine Grove luchaba por recuperar su sentido de normalidad. El Pine Grove Diner, escenario de tantos momentos cruciales en esta tragedia, se convirtió en un lugar de reunión para la comunidad, un espacio donde los residentes podían procesar lo sucedido y apoyarse mutuamente. Con el paso del tiempo, la historia de Robert, Sarah y Tom se convirtió en una leyenda local, un sombrío recordatorio de cómo el amor puede torcerse en algo oscuro y peligroso. Los padres la contaban a sus hijos como una advertencia sobre los peligros de los celos y la importancia de buscar ayuda en tiempos de crisis emocional. Y así, Pine Grove, un pueblo que una vez se enorgulleció de su tranquilidad, aprendió una dura lección sobre la complejidad de la naturaleza humana y la fragilidad de la paz. La tragedia que había sacudido sus cimientos también había forjado una comunidad más fuerte y vigilante, determinada a proteger a los suyos y a enfrentar la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más luminosos.